Amigas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Debate Público. Estamos a 3 semanas del proceso electoral federal. La intensidad del debate mediático se acelera conforme se va acercando la fecha y también conforme no se mueven las preferencias electorales como hubieran esperado los impulsores de la candidatura de oposición. Sobre todo los impulsores en los medios. Por eso la operación mediática se vuelve cada vez más desesperada, más fuerte. Y desde el punto de vista que queremos conversar en este programa, hay elementos de ya, yo diría que cercanos a la necrofilia. Es decir, a este regusto por la muerte. Y ya no precisamente por el culto a la Santa Muerte, que también lo quisieron convertir en un tema de campaña, sino de hechos y de desechos y también de interpretaciones maliciosas. 2 casos que vimos esta semana que fueron muy impactantes para la opinión pública, pero también impactantes por el manejo que se hizo en los medios, es sin duda alguna esta especie de campaña de Ceci Flores, la buscadora, la madre buscadora más cercana a la campaña de Xóchitl Gálvez, que de pronto halló, así entre comillas, una narcofosa y una especie de crematorio clandestino, según ella, en un paraje entre la frontera de Xochimilco y Tláhuac, 2 alcaldías de la Ciudad de México gobernadas por Morena, justo los días en que tanto la candidata presidencial Claudia Sheinbaum como la candidata a la jefatura de gobierno Clara Brugada iban a estar en esa zona. Resultó ser una patraña que ahorita vamos a ver cómo fue desmentida. Pero junto con esta patraña que duró 3 días de intensidad en los medios electrónicos, también ahora se está hablando de este informe, un informe independiente de la Comisión Independiente sobre la Pandemia del COVID-19, que plantea básicamente que en la pandemia del COVID-19 no fueron 500,000, sino 800,000 las personas muertas. 808,000 personas muertas. Ellos hacen este proyecto, esta comisión independiente, hacen un conteo de 511,000 personas, que es la cifra, digamos, oficial, fallecidas causadas directamente por el virus del SARS-CoV-2, y 320,000 personas, que quién sabe metodológicamente de dónde la sacan, fallecieron por negligencia, lo cual daría 808,000 personas fallecidas según su conteo. Pero a esto le están agregando personajes como Héctor Aguilar Camín, que hoy sí hace un ejercicio de necrofilia bastante desatado en su columna de Milenio, que a esos hay que agregar 200,000 homicidios de dolosos y desaparecidos de este sexenio, lo cual, dice, nos llevaría a tener tantos muertos como se dieron durante la Revolución Mexicana, que se calcula que hubo 1 millón de muertos. En estas cifras alegres están, y en medio de esto, el elefante que se les puso en la sala de la estrategia opositora, el caso de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos de Lucha contra la Corrupción, que hace unos 2 días el director general de Pemex dio y documentó cómo es un caso de corrupción atípico, porque no se trata de un contrato multimillonario, sino de una pensión millonaria más el cobro de un seguro que da una cantidad cercana a los 43, 47 millones de pesos, a raíz del falseamiento de las causas del fallecimiento de su marido, que trabajaba en Pemex. Ella cobra esta pensión y cobra el seguro como si la muerte hubiera sido un accidente de trabajo, cuando en realidad fue un suicidio. Entonces, este escándalo también está en los medios electrónicos y en los medios impresos, y se ha vuelto un tema de la conversación de debate público. Entonces,
Con esos temas iniciamos y agradezco mucho la presencia de mis colegas, compañeras, compañeros de los medios públicos. Azul Alzaga. Muy feliz de estar aquí y de estar compartiendo nada más con Jorge Armando, no porque ustedes también, obviamente, pero es que también se le extraña, se le extraña. Bueno, la pareja que hoy tratamos de unir para todos ustedes, a Jorge Armando Rocha, Azul Alzaga, que iniciaron en Mañanera 360, Braulio Luna. Gracias, feliz también de estar con ustedes. Gracias. Yaney Fernández, del Canal 11. Y bueno, ¿quién quiere entrarle? Rocha, yo diría, a ver, lo que planteas, los dos primeros casos están en relación a lo que es la estrategia de la oposición. A través del miedo quieren conquistar el poder. ¿Para qué quieren conquistar el poder? Precisamente para seguir haciendo los enjuagues al estilo de lo que hacía Mario Amparo Casar. Vivir del presupuesto de forma indebida. Hay que puntualizar que no es un caso privado, como dice el INAI a bote pronto, que además están encerrados en su paradoja los del INAI, que es el Instituto de Acceso a la Información, y dicen, esto se debe de cerrar, es un asunto privado. Pues no tiene nada de privado. Era funcionaria pública de primer nivel, María Amparo Casar, la coordinadora de asesores de Santiago Krill, y su esposo era funcionario de Pemex. El dinero que estuvo ocupando todavía hasta este año de pensión vitalicia María Amparo Casar, dinero público, o sea, no hay un tema privado por donde se le vea. Entonces, exhibidas las instituciones, exhibidos los actores políticos que quieren regresar al poder. Los beneficiarios de este sistema de corrupción eran personajes como Claudio X González, Mario Amparo Casar, que también están encerrados en su propia paradoja porque hicieron esta organización para combatir a la corrupción, pero ya cuando les toca a ellos, se encierran y dicen, soy perseguido político, al estilo de Cabeza de Vaca, sí, soy víctima. De Ricardo Anaya. Ya soy víctima. Y hay que decirlo, no investigan los casos de corrupción así por un afán social, sino investigan a sus adversarios políticos para el golpeteo. Ocupan indebidamente dinero de los Estados Unidos, violando el artículo 33 de la Constitución, que dice que ningún gobierno extranjero debe meterse en asuntos políticos. Mexicanos contra la corrupción muta a movimientos, entre comillas, sociales, que a su vez trasladan, digamos, su capital político a organizaciones como el PRI, PAN, PRD. Claudio X González es el que organizó y el que de alguna manera intercedió para que fuera Xóchitl Gálvez, y es el que está detrás de estas redes de sociedad civil que van a tener un evento estelar diciendo voten por Xóchitl. Hoy utilizó Julio Hernández en su columna de La Jornada de Astillero el término de organizaciones carrusel. ¿Sí? Es decir, son organizaciones que van cambiando como el carrusel de nada más de logotipo, pero son las mismas, ¿no? Las mismas personas que van dando vuelta, ¿no? Sí, y nada más pondría el énfasis que, pues a través del miedo, como no tienen propuestas viables, atractivas para la población, porque la gente dice, ¿y por qué tengo que regresar al esquema de gobierno que tenía el PAN o el PRI? Como no tienen atractivos, quieren meter miedo. Oye, que los de Morena son el partido de la Santa Muerte, va a haber más fosas clandestinas y votas por ellos. Y por eso inventan todo esto. También en una zona, Iztapalapa, con Tláhuac, Iztapalapa, pues la candidata de Morena de la Ciudad de México pues, fue alcaldesa de Iztapalapa. O sea, no son asuntos casuales. Y en el tema de la pandemia, la verdad es que me parece que es muy ruin que utilicen algo que fue muy doloroso para el mundo entero. Así es. A México le fue mejor que a otros países, es difícil compararse, pero que los que crearon el sistema neoliberal de salud, que es un sistema paupérrimo, sin medicinas, sin hospitales, vengan hoy a criticar lo que se hizo, pues me parece que los pinta de cuerpo entero. Y ahí hay personajes que no tienen nada que ver con la medicina, sino con los traficantes de influencias. Incluso hoy López Obrador exhibe a Javier Cuello Trejo, el llamado fiscal de hierro, que concluye que a partir de todo lo que se dice ahí, hay que votar por Xóchitl. O sea, es tan profesional su dictamen que su conclusión es voten por Xóchitl y así arreglamos ya todos los problemas de México. Vamos a ver el video antes de pasarle la palabra a los demás compañeros y compañeras de lo que hoy presentó López Obrador, un fragmento del video donde está Joaquín López Dóriga entrevistando
al médico titular de esta comisión independiente y ese es su diagnóstico. Vamos a verlo. Lascano Araujo es de los que han estado en contra de nosotros, también de ese círculo, igual como el de los abajo firmantes. Miren lo que dice. Bien, pero cuando estamos hablando de 800,000 muertes, 320,000 muertes, 320,000 personas que no debieron haber muerto, cuando estamos hablando de casi 5,000 integrantes del sector salud, médicos, enfermeras, ayudantes, químicos, sí, que murieron, el número 1 de muertes del sector salud en el mundo, cuando estamos hablando de 215,000 huérfanos de padre o madre, ¿no hay un responsable, Yo creo que hay muchos responsables. Y yo creo que una forma que existe en un país democrático de ejercer la justicia es a través de las urnas. Eso es un arma poderosísima que todos tenemos. O sea, las urnas. ¿Sí? Hay que ir a las urnas. O sea, 300,000 muertos que acaban de encontrar, según ellos, causados por negligencia, y hay que solucionarlo en las urnas. ¿Cómo lo ves, Azul? En las urnas. No, creo que es un cinismo apabullante, porque además estaba viendo la lista de los que participan en este informe sobre el COVID-19 y como decía Jorge Armando, está también, por ejemplo, José Ramón Cosío, un exministro que está... Que ha de saber mucho de virus, ¿verdad? Que ha de saber mucho de virus y que está vinculado además con estos despachos de litigio estratégico para tumbar todas las obras del gobierno. Digamos, ahí es muy claro, digamos, cuál es la agenda, quiénes están detrás, cómo se relaciona todo esto con una estrategia que se ha venido desarrollando a lo largo, bueno, en gran medida a lo largo de toda la administración, pero que efectivamente como que despunta cuando va a haber elecciones, ¿no? Esta necrofilia la vimos también en vísperas, digamos, de las elecciones de 2021, en donde ahí estábamos oyendo una y otra vez, mañana, tarde y noche, el tema de la línea 12, el tema del COVID-19 y esta forma de interpretar en donde parecía que el sistema de salud pública del país y la Secretaría y los responsables habían actuado para asesinar a los mexicanos, ¿no? O sea, como si se hubiera hecho de esa manera deliberadamente. Que hasta dijeron en el 2021 que ocultaron cadáveres que estaban en las calles de la Ciudad de México y se los llevaron a fosas comunes. Lo dijeron, lo publicó Proceso como así si fuera... es. Dijeron muchísimas cosas. ¿Te acuerdas? Así es, dijeron también, porque recordemos que hicieron de una dentista vocera de toda esta campaña y en voz de esta dentista, una de las cosas que se dijeron es que había habido prácticamente una estrategia por parte de Hugo López-Gatell para asesinar o para matar a la gente de la tercera edad. O sea, unas aberraciones verdaderamente cuando lo que estábamos viendo y lo estuvimos viviendo en tiempo real, no nos lo van a venir a contar, es como México se convirtió en uno de los primeros países en tener la posibilidad de tener vacunas para proporcionárselas a la población de una manera universal, ordenada. Una cosa que sucedió en México que no sucedió en la mayor parte de los países del mundo y además en circunstancias muy a contracorriente porque efectivamente tenías un sistema de salud desmantelado, tenías una población empobrecida a la cual no le podías decir no salgas de tu casa porque si no entonces vas a empezar a contagiar. Eso no se hizo en México como se hizo en otros países de darle tablazos a la gente para que se regresara a sus casas. Entonces, digamos, mantener los equilibrios que se pudieron mantener en medio de toda esa circunstancia cuando lo que se quería hacer al principio de esta administración era levantar el sistema de salud y eso se tuvo que detener para hacer frente a la pandemia. Y se hizo. Tan se hizo que México tuvo reconocimientos a nivel internacional por parte de la OMS sobre cómo se llevó a cabo toda la estrategia de salud aquí, pero eso ya se nos olvidó y entonces ahorita estamos reviviendo. Y lo que vemos es, un poco retomando lo que decía Jorge Armando, una estrategia de dos bandas, ¿no? Por un lado, con esta necrofilia, meter miedo en la población, pero no solamente...
digamos, buscando el negro del arroz, sino de pronto inventándolo. Cómo nos construimos narrativas, historias a partir de la nada, que a la mera hora, cuando se rasca un poquito en ellas, terminan en la nada. No estamos hablando de que estamos en una circunstancia en donde hay guerra sucia por todos lados, porque luego también quieren hacer pensar eso, ¿no? Sí. La guerra sucia, ellos nos están atacando con la guerra sucia y nos están persiguiendo políticamente, etcétera. Entonces también como una forma de decir todos somos iguales aquí, y no tampoco, porque esta clase de estrategias de infundirle miedo a la población, un poco lo que hemos estado descubriendo es que cada uno de los temas que se eligen se caen por su propio peso. No así con otros temas que son los que, por ejemplo, han surgido, que ellos han dicho nos atacan políticamente del otro lado, que son los que ahora, y esa es la otra gran pata, están queriendo censurar. Entonces es infundir miedo y por otro lado censurar. Vemos el caso del cártel inmobiliario, que lo quieren silenciar. Vemos el caso, que eso ya fue desde hace unos meses, de los contratos sobre los que existe una sustancia documental de Xóchitl Gálvez, que lo han querido silenciar. Y ahora vemos el tema de María Amparo Casar, que cuando uno ve el desplegado que difundieron, sacaron públicamente para respaldar a María Amparo Casar, pues dices, híjole, es que es no tener cara, porque no hablan en ninguna medida de la sustancia, del contenido de lo que es esa investigación y de todo lo que ha sido documentado. Lo que dicen es que lo traigo incluso escrito porque me dejó... No lo están negando ni siquiera. No lo están negando. No lo están negando. Cobrado 125,000 pesos de pensión. Así es. Justo 2 semanas después se da a conocer de que ellos emprendieron una campaña en contra de la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque se les hacía que se iban a robar 40,000 millones de pesos de las Afores, ¿no? Así es, lo que dicen es, repudiamos los ataques que ha recibido en las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, donde se ha usado esto es impresionante, una tragedia familiar ocurrida hace 20 años para castigar la crítica y atacar la libertad de expresión. No es una tragedia familiar lo que está poniéndose en relieve. Lo que se está poniendo en relieve es un caso de corrupción por parte de un conjunto de funcionarios, en donde ella también era funcionaria, como bien dices, pero también de los de Pemex, donde está documentado tanto la solicitud de ella una semana después de la muerte de su esposo para recibir la pensión cuando no había dictamen, y después tenemos documentado el dictamen sobre el cual se afirma que es finalmente un suicidio, por lo cual no correspondía esa pensión ni ese seguro, y cómo de todas maneras, porque lleva 20 años cobrando, de todas maneras se otorgó tanto el seguro como la pensión. Eso, digamos, no lo pueden rebatir, pero no lo mencionan. Hablan como si se tratara de un ataque a una viudecita. Analista. No, a una viuda, porque además así lo están planteando, ¿no? Ni siquiera, todavía peor. Entonces, creo que, digamos, es muy claro, es muy burdo, y creo que lo vamos a seguir viendo. Nada más no nos llamemos a la sorpresa. Bien ahí. A ver, yo como ciudadano, ¿no? ¿Te gustaría cobrar una pensión de esa cantidad? Pero... Para mi papá, es que ¿sabes cuál es el problema? Que cuando ellos apelan, ¿no? Al miedo y a la indignación en el caso de las fosas, ¿no? Parece como una especie de boomerang, porque sale el caso de la pensión que, a ver, frente a los miles, ¿no? Que en este momento cobran una pensión raquítica de 5,000 pesos, te lo digo, mi papá, ¿no? Producto de las reformas de Zedillo y Calderón, sales y ves este caso que a través de un acto de corrupción, porque no hay otra manera de nombrarlo, pues hay alguien que cobra 127,000 pesos. Y eso pega más. Ahí está la indignación, ¿no? Entonces creo que, a ver, como ciudadano, digo, si hay muertos por negligencia, bueno, investiguémoslo, veámoslo, ¿no? Si hay una fosa clandestina o un crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac, que se investigue, ¿no? Veamos. Si hay un caso de ataque desde el gobierno a una politóloga de la oposición, a ver, veamos. Pero entonces cuando empiezan las pruebas, todo se empieza a caer y te das cuenta, pues que no hay ningún sustento. O sea, del informe de COVID, pues entonces que me digan de dónde sacaron estos 300,000 personas, en teoría, que murieron por negligencia, y entonces lo que viene sería una propuesta, pues desde el lado científico. Claro. Pero lo que vimos
de Lascano fue todo menos científico, ¿no? En las urnas, perdón, o sea, ellos mismos politizan los casos y vamos, diría Ricardo Rocha, no hay asuntos casuales, sino causísticos y sobre todo en política, ¿no? Ahora, en el asunto de las fosas fue, en verdad, inverosímil cómo no solamente la clase política, sino muchos medios de comunicación se sumaron a esto que llamaría la espectacularización de lo que ellos creen que es la realidad. El anuncio de una fosa y ya están culpando al gobierno y entonces hacemos una puesta en escena, una cobertura del minuto a minuto en tiempo real desde el lugar en el que en teoría no hay una fosa clandestina. Pero oyes a los actores que en ese momento te conviene, ¿no? Esta Jacqueline Palmares del colectivo Una Luz en el Camino decía, a ver, aguanten, ¿no? Nos causa extrañeza que Ceci Flores haya ido a este lugar. Nosotros que tenemos años buscando a nuestros desaparecidos en la Ciudad de México, que tenemos un mapeo, ¿no? Que nos ha costado muchísimos años incluso entablar vínculos con las autoridades para ver dónde pueden ser los puntos sensibles, no tenemos mapeado este lugar. Punto número 2, van al lugar una vez que se enteran a través de redes sociales, ¿no? De las cuentas de redes sociales de Ceci Flores, se enteran de este lugar, van y lo que dice Jacqueline es, a ver, punto número 1, no estaba mapeado. Punto número 2, los restos que en teoría se encontraron pueden ser de animales. Yo no soy perito, que lo haga la autoridad, pero no parecen ser de humanos, ¿no? Punto número 3, para poder deshacerte de restos humanos necesitas, para que sea un crematorio, necesitas muchísimas llantas, muchísimas aditamentos, ¿no? Fuego, etcétera, que no hay indicios de que eso exista. Exacto. Y punto número 4, lo denunciaban ellas, se nos hace totalmente extraño que Ceci Flores haya llegado al lugar y haya movido las cosas. Una buscadora con tanta experiencia, ¿no? De estar buscando a tu familiar desaparecido, sabe que no puede contaminar la escena, ¿no? Entonces, y estaba la voz de una madre buscadora. Si no le quieres creer a la autoridad, ok, lo doy por hecho. Pero estaba la voz de una madre buscadora y los medios y la clase política también desoyó esa versión porque no les convenía, ¿no? Entonces, por un lado es no solamente la presentación de estas narrativas, sino que conforme las empiezas a cuestionar, los argumentos que se inventan para sostener esas narrativas son irrisorios. El día de hoy yo leía en algunas columnas, Sergio Sarmiento, ¿no? En el caso de María Amparo Casar, es que entonces el culpable debería de ser Batis, porque él estaba al frente de la fiscalía. Señor, o sea, Batis está diciendo, yo dije que fue suicidio, ¿no? Y está el dictamen, está el dictamen. Pero, ¿cómo? O sea, lo que se inventan para sostener esas narrativas todavía es aún más inventado. Así es, Braulio. Que en el libro del presidente López Obrador sobre este último tramo de administración y el que denomina Gracias, ahí viene parte de lo del tema de María Amparo Casar y dice que tanto María Amparo Casar como Héctor Aguilar Camín fueron a ver al entonces procurador Batis para que modificara ese dictamen. Hoy dice ella que eso no es cierto. Que se acaba de enterar de que su marido... Exactamente, pero bueno... Y que no conoce a Batis también. Dejar eso ahí, ¿no? Braulio, ¿cómo viviste esta parte, sobre todo en la cobertura informativa de la Ciudad de México? Pues desde Capital 21 tratamos de cubrirlo con mucha prudencia porque había muchos factores que sonaban raros. Muchos factores inusuales. El hecho de que Cecilia Flores estuviera en la Ciudad de México y es fundadora de las Madres Buscadoras en Sonora, de que los propios colectivos de Madres Buscadoras de la Ciudad de México dijeran, oye, pues a nosotros no nos consultó para venir, es parte de un código de ética entre los colectivos de Madres Buscadoras que si se va a hacer un trabajo en un estado, se hable con los colectivos locales. Claro. Protocolos, incluso que ya se establecen. Sí, tal cual. Y dije, bueno, pues a nosotros no nos habló, hemos hecho también acciones de búsqueda anteriormente en esta zona. Entonces dije, bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que resulta de esto, porque suena bastante raro. Después aparece uno de los Levarón también en Iztapalapa, haciendo declaraciones a medios de comunicación. Había mucho ruido mediático y en medio de eso creo que era importante esperar a que hubiera información oficial, escuchar a las víctimas o a los colectivos de la ciudad y en función de eso, pues abordar la cobertura.
Hubo dos momentos importantes en este hecho del supuesto crematorio clandestino entre Iztapalapa y Tláhuac, y fue la publicación de identificaciones, una Exacto. identificación de escuela y un INE, que a través del Protocolo General de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con otras instituciones, encontró a esas personas, a las dueñas de esas identificaciones, sanas y salvas, ¿Y vivas? y que siempre habían formado o estado en su núcleo familiar, es decir, nunca habían sido víctimas de desaparición, nunca habían pasado por ninguna situación que hubiera derivado en que pudieran haber desaparecido y que pudieran haber sido cremadas clandestinamente en ese lugar. Eso fue un primer momento que a nosotros nos levantó las alarmas de, ok, hay algo raro aquí. Después se identifica que los restos que estaban ahí en el lugar eran de animales, y también la Fiscalía da un informe donde dice, bueno, justamente se necesitan condiciones muy específicas para poder cremar un cuerpo de manera clandestina. Aquí no las hay. Hay un caso de una chica que desapareció en Jalisco, Wendy Sánchez, en 2021, me parece. Su hermano, a raíz de que desaparece su hermana, se vuelve pues, de alguna forma un activista en la búsqueda por su hermana. Y él mismo publicaba, a mí se me hace muy raro que haya tanto ruido con esto, y yo lo que he tratado de mediatizar, de que se cubra de mi hermana, no ha sucedido así. Publicó unas fotos de un crematorio clandestino en Jalisco, y es una escena completamente diferente a lo que vimos en Iztapalapa y Tláhuac. Es decir, las condiciones eran muy abismalmente diferentes, entonces sí había elementos para desconfiar de que ese fuera un crematorio clandestino. Después sale la versión oficial de la Fiscalía, salen los colectivos, se informa que se hicieron 4 acciones de búsqueda el 7 de noviembre de 2022, el 28 de diciembre de 2022. ¿En ese mismo sitio? En ese mismo sitio, el 19 de abril de 2024 y ahora el 1 de mayo. Es decir, ya se había buscado en esa zona, por lo que aparentemente fue más bien un intento de mediatizar una causa y de instrumentalizar una causa genuina, que es la de las madres buscadoras, la de las personas desaparecidas en este país, con intereses que parece son políticos, porque Cecilia Flores se ha reunido también con Xóchitl Gálvez, y ella ha dicho que ha sido porque es la única de las y el candidato presidencial que la ha recibido. Ok. Pero también se ha solidarizado recientemente con María Amparo Casar por esta mediatización del fraude que cometió contra Pemex. Se solidarizó con ella, tiene entrevista casi cada tercer día con Azucena Uresti, y se tratan de piquete en el ombligo, sabiendo también que Azucena Uresti no es una periodista que esté muy feliz con el gobierno de la Cuarta Transformación. Es una madre buscadora de la noticia. Ella también dice que es víctima de violencia desde Palacio Nacional. Ella cree que encarna la violencia contra los periodistas, como si los señalamientos sobre su trabajo fueran violencia contra la prensa. Es decir, hay toda una instrumentalización y un entorno que se creó en torno a esta supuesta fosa clandestina, supuesto crematorio clandestino, que dan elementos para creer que sí, se trata de una, si no de un montaje, de una intención de instrumentalizar una causa legítima para fines partidistas. Vamos a un corte, Braulio. Regresando, vamos a continuar con esto y sobre todo la interpretación y la información que dio el jefe de gobierno Martí Batres sobre este caso. Regresamos a debate público. Justo en el bloque anterior estábamos cerrando con el tema de las madres buscadoras y de este episodio bastante lamentable, por no decir tragicómico, de un montaje fallido. El jefe de gobierno, Martí Batres, en la conferencia matutina de la semana pasada, lo explicó de esta manera y vamos a ver este resumen del propio Martí Batres sobre este episodio. Inmediatamente se localizó a las personas, no estaban desaparecidas, no habían sido víctimas de un delito violento o de alto impacto, y por otro lado, pues no era cierto que esto constituyera una prueba de que ahí hubiera una fosa, una supuesta fosa de personas desaparecidas. Por lo tanto, esto se desmintió, fue falso. Después, lo que hicieron las autoridades fue acordonar la zona, fue todo el equipo de peritos de la Fiscalía, trabajaron de manera conjunta las diversas instituciones, esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar, se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos.
Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos. ¿No te parece, Vianney, ahorita que lo estábamos comentando mientras pasaba el video, que es como si el guionista de Latinus hubiera sido contratado para la campaña general de la oposición e hiciera estos guiones bastante chafas? Es decir, la latinización de los medios, o la loretización de los medios, en donde se van con las fintas y la toxicidad de estos temas, ¿no? El mismo día en que Martí Batres dio a conocer esto en la mañanera, Loret, en Latinus, lleva en extenso la entrevista otra vez con Ceci Flores, sin contrastar, sin un contraste de la respuesta de la propia autoridad, ¿no? Claro, es lo que te decía, como ciudadano y como periodista, ahí sí nuestra obligación es confrontar, ¿no?, las diversas versiones. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Loret, lo que veía es que justo apelaba a esto que estamos diciendo que la oposición está tratando de apelar, a lo más básico en el ser humano, que es el enojo, el miedo y, si me apuras, a la indignación, ¿no? Entonces, si hablas de un tema de madres buscadoras, evidentemente es muy difícil combatir esa narrativa. Y entonces, en este guión del que tú hablas, veíamos, por ejemplo, a Loret de Mola que decía, se encontraron unas identificaciones, entre ellas las de menores de edad y unas cuantas libretitas, ¿no? Vamos, él es alguien que sabe perfectamente el uso del lenguaje, ¿no? Y no creo que haya sido algo inocuo. Y entonces viene la Fiscalía Capitalina, muestra de quiénes son las identificaciones, ya lo dijo Braulio, y muestra que estas personas están vivas. Entonces ahí se cae el argumento. Pero lo que tú ya lograste con tus espectadores, ¿no? Meterles en la cabeza de si hay, ¿no?, un crematorio, eso, o sea, ya hay ahí ya algo sembrado. Claro. Y no es algo, digamos, somos periodistas, ¿no? Vuelve a lo mismo. Si hay un crematorio clandestino, pues que se investigue. El problema es que cuando ya empiezas a desmenuzar, pues te das cuenta que no hay forma de sustentarlo y luego vienen las contranarrativas para sostener lo que ya dijiste. Esta entrevista de Ceci Flores, lo que te decía de la columna, ¿no?, de Batis, ¿no?, que Batis dice, yo no firmé, ¿no?, el dictamen decía que era suicidio, y ahora es apelar a, bueno, no decimos si hay o no un acto de corrupción en el caso de María Amparo, pero sí una violación a la Ley de Protección de Datos Personales, ¿no? Claro. Esa es la contranarrativa para entonces evadir la responsabilidad de alguien, evadir el cuestionamiento de alguien, ¿no? Porque también hay una doble moral, y esto que decía el presidente no tampoco es inocuo. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de la ministra Yasmín Esquivel y la tesis, algo que la verdad yo no puedo defender, ¿no? Pero está ahí. Y entonces ahí sí, que le quiten el título, que la quiten de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero entonces acá no, ¿o cómo? O sea, no entiendo ese doble rasero. Y en el caso de la ministra, pues no era un caso de corrupción de dinero público, ¿no? La estaban acusando de cobrar 43 millones de pesos durante 25 años, ¿no? Sí, era un caso de su tesis, ¿no? El presunto plagio de su tesis, Sí. y que no podía sostener el título ni de la licenciatura, maestría, doctorado, etc., ¿no? Toda su carrera. Entonces, ahí sí hay cuestionamiento y ahí sí actúen y sáquenla de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero acá no podemos cuestionar a María Amparo Casar porque es integrante de la oposición y ha revelado muchos casos. A ver, en el momento en que sucedió era servidora pública, entonces no le veo como... Así es. Y lo que han dicho, se los dijo el titular de Pemex, es hay investigaciones, pero también lo que está de fondo es un posible tráfico de influencias. Por supuesto. Porque entonces, para poder realizar eso, ¿no? Se tuvo que haber contubernio con los funcionarios de Pemex y, de alguna manera, la persona que lo hizo, en este caso María Amparo Casar, aprovechó el puesto que tenía, en ese caso asesora de la Secretaría de Gobernación, estaba Santiago Creel en ese momento, para poder realizar, ¿no?, el cambio del dictamen. Así es. ¿Creen ustedes, Jorge Armando, que tenga esto un impacto en la credibilidad de
mexicanos de la lucha contra la corrupción, que les da en su línea de flotación, o simple y sencillamente no va a tener ninguna trascendencia? Yo creo que sí les pega fuerte, porque si ellos dicen ser que están en contra de la corrupción y no se investiga a fondo este asunto, pues quiere decir que en efecto nada más son un organismo de propaganda convenenciera de un grupo opositor. Y vemos claramente la red de protección que tiene María Amparo Casar, es impresionante. No solo quienes firman el desplegado, sino varios comunicadores, López Dóriga, Chumel, todos estos. ¿Chumel diciendo, no, en tweets diciendo que hay una embestida en contra de María Amparo Casar. O sea, una cosa es quienes firman el desplegado, que son relativamente pocas personas, para como ha habido otros, que son 200 firmas. Pero sí, en el caso de Loret, por ejemplo, él no firma el desplegado, pero sí escribe un tuit diciendo que hay una embestida en contra de María Amparo. Son los mismos que amplificaron el mensaje de una supuesta narcofosa clandestina en la Ciudad de México. Entonces, está exhibida la red de protección que tejen, que es una red convenenciera, oligárquica. Mientras les vaya bien a ellos, no les importa el país. Mientras haya reparto presupuestal, esto es muy claro. La propia María Amparo Casar tiene una columna reciente en Excelsior en donde analiza el presupuesto que se ejerce este año y dice que las pensiones a adultos mayor son clientelares. ¿Cómo podría ella autocalificar lo que había venido recibiendo? 130,000 pesos mensuales a través de un acto de corrupción. Entonces, sin duda, creo que esta organización no son clientelares, son providenciales en su caso. Sí, y también me parece también que es muy interesante y muy importante esto que se hace desde las mañaneras, porque el mensaje que vimos de Martí Batres fue en la mañanera y nos habla de la valía de este instrumento de comunicación, porque lo que hacían antes con estas redes de protección, o sea, María Amparo Casar se para lo mismo en Televisa que en Azteca, que en MBS, que en Radio Fórmula, y todo el mundo le aplaude. Y en Canal 11. Entonces, hasta y en Canal 11 en el 11, también. claramente. Pero ahora que tenemos este instrumento de comunicación, nos ayuda a abrir el debate, a que se coloque una versión, y el hecho de que el presidente hable del tema, pues le da una profundidad impresionante. Nos ayuda a equilibrar las cosas. Así es. Porque antes nos hubiéramos quedado con una embestida de un presidente en contra de un analista que ha hablado respecto a casos de corrupción. Así Párele es. de contar, ¿no? Así es. El Azul dice que hay otra versión, que es una venganza del presidente por el libro de María Amparo Casar, Los puntos sobre las IES. Esa es otra versión. Yo creo que trasciende, digamos, si se publicó o no se publicó un libro de un contenido que va más o menos en consecuencia con lo que ella ha venido representando y haciendo en los últimos años. A mí me parece que no se puede pensar que esto no tiene una connotación política, desde luego que la tiene, pero también me parece que no solamente es legítima, sino necesaria desde el punto de vista del derecho a la información. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo en este caso trasciende a la misma María Amparo Casar. Lo que estamos viendo es cómo siguen enquistados desde diversos lugares y diversas trincheras personas y digamos, redes que forman parte de un régimen anterior que quieren regresar de alguna manera. Ahí tienes a los despachos de litigio, tienes Mexicanos contra la Corrupción, tienes muchos medios de comunicación que están relacionados con toda esta, digamos, misión u objetivo común, que es volver a un esquema que les permitía seguir cobrando fuerzas. No es la primera vez que sabemos de un tema de un cobro irregular de una pensión. Lo hemos visto en el ISSSTE, lo vimos con José Ángel Gurría, que por cierto ahora es asesor de Xóchitl Gálvez. Ahora lo vemos con María Amparo Casar, en un esquema que es más bien un modelo, una forma de operar, un modus operandi que sí refiere claramente un tráfico de influencias, porque así es como se movían. Pero recientemente vimos ahora con el tema, con lo de la desaparición de los fideicomisos, en el Poder Judicial, con el tema de la ley de remuneraciones antes, y ahora recientemente hubo otro decreto que el presidente salió que no me estoy acordando, pero ahorita me voy a acordar, pero en donde una firma de abogados
sale como defensora supuestamente de trabajadores, pero no son trabajadores comunes, son trabajadores que son de alto nivel en dependencias gubernamentales y a los que les están diciendo, ven con nuestra firma y nosotros te vamos a garantizar que no te quiten tus prestaciones, que no te quiten tus privilegios, que no te quiten tu seguro médico particular, etcétera. Los coyotes que mencionaba Octavio Los Romero coyotes, en la y lo entrevista que le hacen hicieron. sistemáticamente. Ahora, esta firma, que es un gran ejemplo, también se conforma por exfuncionarios de las administraciones de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, y que conocen, digamos, desde adentro cómo funciona la función pública y la parte jurídica, cuáles son las lagunas y entonces desde dónde nos podemos defender de esto que intenta ser una transformación de régimen. Entonces lo que vemos es que, vuelvo, tienen distintas trincheras y van a seguir operando desde esas trincheras, pero en función de un régimen que está ahí suspendido y que quiere reactivarse a la menor provocación o a la menor oportunidad que vuelvan a tener. Y eso es lo que están defendiendo. Y hay un ángulo en este episodio de María Amparo Casal, de Mexicanos contra la Corrupción y de Pemex, que todavía resulta más indignante. La enorme mayoría de los que están escribiendo que se le violan los datos personales a María Amparo Casal, que se le está haciendo uso político de una tragedia personal, han durante todo el sexenio insistido en la crisis de Pemex, que Pemex no funciona, que está endeudado, que es una mala administración, que fue una mala decisión invertir en la refinería de Dos Bocas. Pero cuando se trata de exprimir a Pemex hasta en casos personales y tan profundamente, pues, no sé cómo llamarlos, tan profundamente penosos, no se miden. Es de una hipocresía brutal, porque entre ellos y entre ese sector está esta idea de que, bueno, Pemex es Alibaba y los 40 ladrones, todo el mundo roba de Pemex, todo el mundo, los grandes casos de corrupción de Pemex se hablan de miles de millones de dólares. Hay una pensioncita de 135,000 pesos y le cambian el dictamen de que en lugar de que fue un suicidio fue un accidente. Además, una pensión que tampoco merecía un funcionario que solo tenía 3 meses trabajando como director general en Pemex. 3 meses trabajando y que además el primer mes llegó y adquirió 2 créditos, que también, no de miles de pesos, de 500,000 pesos, de 300,000 pesos. O sea, se vale ser beber y ricos cuando extraes de Pemex para tu beneficio. Nota al pie, un seguro de 17 millones de pesos. Y un seguro de 17 millones de pesos que seguramente no lo tienen el 80% de los trabajadores de Pemex. Y que hoy la aseguradora puede reclamar ese dinero, ¿eh? Decir, oigan, ¿yo por qué pagué 17 millones? ¿Fue una estafa? Claro. Digo, ahí es un delito financiero, ¿no? ¿Así es? Ese tema de la inequidad entre las pensiones que les ofenden y las pensiones de los trabajadores de a pie y las pensiones, por ejemplo, como la que recibió María Amparo Casar, creo que es también el meollo del asunto, porque ahorita Vianey planteaba algo muy interesante y con lo que coincido, y es que intentan que la gente, los ciudadanos, empaticen con estas causas, es decir, se está violentando a una viuda que pasó por un suceso familiar penoso y ahora también es escritora y es investigadora y es una ciudadana crítica. Exacto. ¿Cuántas, y valdría la pena preguntarle a la audiencia, cuántas familias de trabajadores de Pemex o de cualquier institución del Estado no pasan por procesos burocráticos tediosísimos y seguramente muy largos para tener una pensión o una compensación, una pensión que no se acerca para nada a 130, 140 mil pesos mensuales durante 20 años, cosa que ella sí recibió siendo funcionaria de primer nivel, coordinadora de asesores de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox, por un presunto tráfico de influencias para que se cambiara la causa de muerte. Es decir, para ella funcionó en cuestión de 3 meses hacerse beneficiaria de una pensión durante 20 años de tantos miles de pesos. ¿Y cuántos trabajadores que dejan su vida prácticamente o años de su vida en instituciones? Y que mueren en accidentes en plataformas. Que sí hay accidentes en plataformas y que pasan por procesos mucho más complejos y complicados para ejercer sus derechos. Y que en este caso, por tráfico de influencias, se garantice incluso más de lo que pues debería de garantizar Pemex. Y que no fueron 3 meses, fue antes. Si uno ve el expediente, en
en noviembre ya se había aprobado el depósito de la pensión y del seguro. O sea, y durante esto 20 fue años. el 7 de octubre. En noviembre ya teníamos. Sí, en un mes ya estaba garantizado. arreglado. Pero Si eso lo pedía la coordinadora de asesores del secretario de Gobernación, era como un mandato. O sea, Claro. Era una orden. Y también, nada más subrayar, en efecto, lo que dice Genaro, Pemex lo utilizaban para robar. Emilio Lozoya ocupó dinero de Pemex para aceitar a legisladores como Ricardo Anaya. Él mismo lo confesó, Exacto. lo declaró. Y luego lo de la planta chatarra. Adquirieron una planta que no valía nada en millones de dólares. Ahí tenemos a Ancira regresando de a 50, de a 40, abonándole, ¿no? Claro. Para llegar a los 200 millones de dólares de tranzas. Entonces, Pemex era la caja chica de la robadera del régimen neoliberal. Y sí, hay un contrasentido porque hoy nos dicen ya chole con Pemex, hay que dejarlo morir, cuando lo sangraron, lo saquearon y dicen que lo administra muy mal el presidente López Obrador porque se le ocurrió comprar una planta de Deer Park en Texas que ya se pagó, que la verdad resultó un genio, o sea, resultó más listo que... Porque además los financieros activos de neoliberales. Pemex crecieron en términos de valor y de proporcionalidad en un periodo que hasta dio para pagarle a la pensión de María Amparo Casar. Claro. ¿No? Es decir, yo no sé cómo vean ustedes, pero esta causa que han querido transformar en... Bueno, este episodio que han querido transformar en una causa de violación a los datos personales, ¿tiene asidero? ¿Azul? No, a ver, en principio, ayer creo que hay un dato muy interesante e importante que pone sobre la mesa el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, que es que, de acuerdo con un resolutivo del INAI en casos de corrupción de gobierno federal, no puedes clasificar la información. De esta manera, él justifica que se haya hecho pública todo lo que tiene que ver con el expediente de corrupción de María Amparo Casar. Ahora, dentro del expediente hay muchísima información y creo que sí se hubiera podido cuidar alguna de esta información que tiene que ver específicamente con datos personales. Pero aquí lo que da mucho coraje es que ni siquiera hay una reflexión sobre esto. Lo que se dice es, están haciendo un ataque en contra de una persona que ha sido clave en la construcción de la democracia del país. Bueno, eso lo podemos poner en cuestión, pero más allá de eso, nadie se está poniendo a ver la parte importantísima de la corrupción que sí está documentada en este caso y que sí está justificado que eso se haga público. Y que no es calumnia, es decir, Exactamente. no es un invento, no son las fosas inventadas. Exacto. No es el obispo de emérito de Chilpancingo que se le inventa un secuestro y hay hasta un documento oficial de la Conferencia Episcopal Mexicana acusando al Estado mexicano de la desaparición del obispo que apareció finalmente y afortunadamente con vida. Aquí hay documentación. Así es. ¿Sí? Y ahí yo creo que también hay una discusión sobre las formas y el fondo, porque quienes apelan a que hay una violación a los datos personales o a la protección de los datos personales de María Amparo Casar, pues se quedan en la forma, en cómo se dio a conocer esta información. El fondo es el fraude a Pemex por cerca de 30, 40 millones de pesos. Y también ayer, por ejemplo, me parece que son estrategias muy burdas, porque ayer Leo Zuckerman publicaba, en el mismo sentido de lo que dijo Lascano, que la afrenta en contra de María Amparo Casar, una ciudadana de a pie, crítica contra el gobierno, era motivo suficiente para no votar por Morena. Eso cada quien hará con esa información lo que quiera. A mí me parece que el hecho de que la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad esté involucrada en una trama de corrupción, de fraude y de tráfico de influencias es elemento suficiente para desconfiar de todo lo que haga Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y de toda esa red también de organizaciones que orbitan en torno a todo México Evalúa, varias. O sea, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico también. El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que está involucrado también en el tema de los muertos no contabilizados en la pandemia del COVID. Claro, ¿no? digamos que hay cuestiones como la calidad moral, ¿no? Si lo tomas como María Amparo Casar, directora de Mexicanos contra la Corrupción. El punto aquí es que los presidenta. El punto aquí es que los hechos se dieron cuando era funcionario público, ¿no? Y el dictamen se cambió a través de funcionarios de Pemex, ¿no? Y que es dinero público. Eso sí constituye un delito y no es una calumnia. Lo que sí también creo que es
bueno señalar es que, digo, este es el caso más mediático, pero se los explicaba el titular de Pemex ayer en Punto de Referencia, es parte de varias investigaciones, ¿no? De varias carpetas de investigación de corrupción que había al interior de Pemex. Ponía el ejemplo de un ducto, ¿no? Que pagaba Pemex 4.2 millones de pesos al mes para, en teoría, transportar gas de Veracruz a Hidalgo, y el gas nunca llegó porque no se hizo el campo gasero, ¿no? Entonces, es una serie de investigaciones que se ha dado, evidentemente, este es el más mediático, y creo que también es sano para la discusión que se dé a conocer y que se debata, y vamos, que se investigue, ¿ya? Jorge Armando, dicen que ¿por qué ahora? Por ser un tema... Después de 20 años. Eso es otro argumento donde dicen, por eso hay una hazaña, ¿no? Pues porque los anteriores gobiernos no quisieron... Yo creo que a lo mejor hasta el sexenio pasado los golearon, o sea, ni siquiera sabían que eso existía como tal, ¿no? Esa prestación mala vida que tenía María Amparo Casar. El presidente López Obrador le pidió al director de Pemex que analizara todos los casos de potencial corrupción y que actuara. De hecho... Y entiendo que cancelaron. Exactamente. Cancelaron... Cancelan la pensión vitalicia, pero también cancelaron varios otros contratos que identificaron como potenciales actos de corrupción. Yo diría, a ver, ¿qué es lo que se publicó de María Amparo Casar que pudiera violentar sus datos personales? Pues ninguno. O sea, su nombre es público. No son los de Mexicanos contra la Corrupción los que fueron a la casa rentada de José Ramón López Beltrán, no son los que fueron a decir pues dónde vivía, no exhibieron dónde vivía. O sea, ¿eso no es violentar la privacidad de alguien? Claro, pero ellos son funcionarios. Que no es funcionario. Públicos, ese es y que tampoco es funcionario. No, José Ramón no era funcionario público. No. Exacto. No, habla pero son los mismos, ¿no? Los de Mexicanos contra la Corrupción, los que hoy dicen y se tiran al drama y al piso y hay que levantarlos y decirles pobrecitos, porque según ellos hay y se quieren ir por la forma, porque esa es la manera más fácil de ganar el debate. Te vas entre las ramas para no salirte, y no abordar el fondo, ¿no? Que nada más un dato, en febrero de este año es que se le quita la pensión porque se tiene el dictamen de la Fiscalía, entonces Procuraduría de la Ciudad de México. Sin embargo, esta solicitud del dictamen se hizo desde hace un año, o sea, no es nuevo, no es de ahorita. Nada más incluso si mal no recuerdo, ya se había mencionado algo en la conferencia matutina. En febrero, cuando ya entonces se cancela la pensión, es que se menciona por primera vez. Incluso el presidente dijo, yo le escribí en mi libro porque ya hay una indagatoria, es decir, no estaba cometiendo una infidencia, ¿no? Sino ya estaba ahí la indagatoria y venía. Y que eso también desmonta el hecho de que sea una respuesta al libro recién publicado de María Amparo Casar de puntos sobre las IES. Porque también fue parte de la narrativa que impulsaron, ¿no? Están golpeando a María Amparo Casar por el libro que publicó porque es muy incómodo al gobierno. Pues no. Es decir, si la solicitud se hizo hace más de un año, no puede ser respuesta a este libro. Exactamente. En fin, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Compañeros, compañeras. Muchísimas gracias a ustedes por seguirnos en Debate Público. Nos vemos en la próxima emisión. Gracias.